Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Comic Con Santiago 2026, Comic Con Chile, el sábado 4 de julio, segundo día de este Comic Con. Me presento, soy Chile Viñetas y estamos junto a la comunidad de Chansay Art con distintos artistas invitados, pero no estoy solo, también me acompaña Guillermo. Hola, bienvenidos a esta conversación o esta serie de conversaciones que vamos a tener con Bruno junto a nuestros invitados artistas, parte del Artist Alley, que está organizado y administrado por Chansay Art en esta Comic Con 2026. Y tenemos un primer invitado que ustedes ya lo pueden ver. Con ustedes, Víctor Abarca, autor especialmente que nos está mostrando hoy su obra Gas Station, publicada por Ariete Producciones. Y vamos a estar conversando con él sobre su obra, sobre su experiencia en el evento, su proceso creativo. Primero, Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Háblanos acerca de tu obra primero en general, Gas Station. ¿Qué debemos esperar cuando vemos el Gas Station en el stand de Ariete? Ya, perfecto. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación y por esta entrevista. Gas Station, en primer lugar, tiene varios puntos. El primero quizás tiene que ver con el cómic Pulp Exploitation de los años 70. Y esto tiene que ver mucho con eso porque principalmente está pensado, diseñado y desarrollado bajo esa misma línea de lectura o ese subgénero en ese momento. Y entonces lo que se buscó con Gas Station es precisamente usar los personajes para que tuvieran una situación compleja en Los Ángeles en 1979, ¿ya? Y para que el lector tuviera esa posibilidad de poder experimentar esos cómics que uno leyó. Lo que yo busqué como el gran punto era ir a buscar un cómic que ojalá se pensara que hubiese estado hecho allá. Es como ir en una máquina del tiempo, ir a buscar este cómic, volverse al 2026 y decir, mira, me traje este cómic tal cual como se hacía, se contaba y se narraba en esa época. Eso a grandes rasgos. ¿Por qué? ¿Por qué traer de vuelta el Exploitation? ¿Por qué este viaje en el tiempo y presentarlo en el fondo en nuestro tiempo y en Chile? Tiene que ver precisamente por las influencias. Uno muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos gustan cierto tipo de autores, ¿ya? Uno parte, creo, el amor al cómics, que a uno le guste hacer cómics, parte por la lectura del cómic. Y en mi caso puntual, por mi edad, yo tengo mis héroes, ¿ya? Y esos héroes pertenecen a un tiempo determinado. Y entonces cuando yo quiero entrar en este medio, voy a tener como referencia a aquellas personas que, por ejemplo, dibujaron de una manera, lo hicieron de esa forma, entonces uno los toma como referencia para, como vehículo para uno finalmente desarrollar las ideas que uno tenga. Y en este caso puntual, principalmente, y hay algo que es claro en Gas Station, yo soy súper consciente, que fue tomar una idea muy básica de A a B, ¿ya? Y contar más que nada la forma más que el fondo. Y eso para mí era lo que yo me siento como contento como cómic. Cuando yo lo veo la obra realizada es A, B. Cumple, sí. Funciona, sí. Y la forma como está contado por los tiempos narrativos a los cuales yo le di a esta obra precisamente. Tiene que ver, para responder así precisamente a tu pregunta, tiene que ver con los héroes, con las referencias que uno tiene, que eran aquellas personas que dibujaban en tamaño grande, que dibujaban directamente en el papel con tinta y va más que nada para ese lado. Del pulp y del exploitation, ahí tocamos cine, literatura, cómic, no sé, pasamos por Ross Meyer, Barry Gifford, muchos autores de ese estilo. ¿Tus fuentes principales vienen de la historieta, vienen del cine, vienen de la literatura? Generalmente Porque, disculpa, tú eres el autor completo, tú escribes y dibujas. Generalmente vienen de literatura, cine, ¿ya? Y también del cómic. Y un poco, digamos, pero quizás en menor grado también de la música, por todo lo que conlleva aquello. En mi caso puntual como diseñador, también viene y hay una pequeña influencia en el diseño.
Y lo que respecta, por ejemplo, a esas pequeñas referencias que uno saca de películas, por ejemplo, mi cómic está lleno de eso, solamente como a modo rápido de presentar una. Ya acá aparece Anthony Hawkins, ya. Quien haya leído el cómic va a entender exactamente de qué se trata esa referencia, ya, a una película de David Lynch, ya. Entonces, esto está lleno de referencias porque precisamente lo que hago es tomar cosas puntuales que sean más o menos inconexas, pero darle coherencia dentro de el mundo narrativo que ocurre acá en California, Los Ángeles, 1979. Estabas antes off the record respecto a lo curioso que es el tamaño con el cual trabajas. En el fondo recién mostrabas una página que es de gran tamaño, pero tiene ciertos beneficios. ¿Cómo es en ese sentido tu relación, no solo con el tamaño, sino que también con la tinta en una época en la cual pareciera ser que cada vez se deja más de lado? Sí, hay varias posturas con respecto a varias cosas. Voy a partir de atrás, desde el presente y voy a ir hacia atrás, y aquí creo que me voy a explayar un poquito. Hoy día, precisamente, por ejemplo, dibujar en digital me parece que es lo más inteligente en todos los aspectos, o en muchos de los aspectos. Es económico, no hay que estar transportando este tipo de cosas, ya es económico también en el sentido de no estar gastando en papel, etcétera, y apura los procesos, ya, a la hora de corrección, etcétera. En todos esos aspectos claramente es bastante ventajoso. Pero voy a remontarme a algo que dije anteriormente, los héroes que uno tiene, ya. Acabo de vender, y esto es una anécdota, pero yo vendí mi Wacom Cintiq, ya, de 27 porque guardaba polvo, lleva años guardando polvo, y es precisamente porque no la uso. El poder dibujar acá, por ejemplo, en papel, permite, y aquí ahora voy a entrar a la decisión de los héroes que uno tiene. Como uno tiene, por ejemplo, en mi caso puntual, tengo una alta admiración a Harold Foster, por ejemplo, ¿ya? Milton Caniff, Jordi Vernet, Jorge Safino, y ese tipo de autores son los que de alguna forma u otra, cuando uno quiere dibujar, uno va a tratar de ser como son sus héroes. Si en mi caso digo, oye, yo voy a aprovechar mi talento, voy a buscar formas de cómo ellos resolvieron cosas con anticipación. ¿Y por qué prefiero hacerlo directamente en papel? Por varios motivos. Una, por ejemplo, este es el tamaño del cómic comparado con una página del mismo, original, que es mucho más grande. Pero este tamaño, hasta cierto punto, tiene una gran ventaja, ¿ya? Que te permite tener mayor fluidez. Pero con el tiempo aprendí que si yo pasaba un tamaño mucho más grande, a este, por ejemplo, que vamos a ver ahora, alcanzaba mejor fluidez, porque ya no se estaba dibujando de esta forma con un tamaño tan pequeño, concentrado y casi doblado, así fijándote en detalles, sino que esto te permite lo que bajo mi punto de vista es la fluidez del pincel y la rapidez. Por esa razón funciona como funciona. Al ser más grande el tamaño y como yo trabajo con pinceles, emulando a mis héroes, ya lo que hago es precisamente eso, trabajar, y porque ya no trabajas con el cuerpo. Y al trabajar con el cuerpo es esto, paradójicamente, como te comentaba anteriormente, pareciera ser que es más trabajo, sí lo es, pero para mí me resulta que es mucho más rápido, es mucho más rápido poder dibujarlo en este tamaño que dibujar en un tamaño pequeño, porque permite una cosa, fluidez. No sé si estoy respondiendo a las preguntas, pero creo que me voy en unas lagunas. Espero que en una de esas lagunas, algún atisbo, haya podido responder las preguntas que ustedes me hacen. Y eso es muy útil lo que mencionas tú recién de lo físico, de la postura al momento de dibujar, porque incluso yo sé que muy probablemente nos están viendo muchos aspirantes a dibujantes o dibujantes aficionados y que busquen resolver problemas simples, entre comillas, como este. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo abordo la hoja? ¿Cómo separo las viñetas? Me estoy agachando mucho. ¿Por qué me duele la espalda al dibujar? Claro,
Sí, es que lo que pasa es que, por ejemplo, uno de los puntos que siempre, o errores que suelen cometer muchos dibujantes es que pierden la proporción de lo que están haciendo. ¿Por qué razones? Porque están muy cerca. Entonces, por eso existen las mesas de dibujo, las pones en cierto ángulo para que tú estés parado, de pie o sentado, obviamente, pero el ideal es que lo más erguido posible para que puedas retroceder y poder ver en perspectiva lo que estás dibujando. Y de esa forma ayuda a que primero tú tengas otro tipo de experiencia con el material. Ojo, aquí hay un detalle súper importante, bajo mi punto de vista, que tiene que ver con el aspecto material. ¿Qué significa el aspecto material? Significa que estamos frente a esto que sería nuestro lienzo, ¿ok? Y en este lienzo es donde nosotros tenemos que trabajar. Yo ya no hago layout, por ejemplo, y solamente tomo este lienzo y comienzo a trabajarlo y voy viéndolo. ¿Por qué? Porque tomo esa distancia de mirarlo y decir, ¿sabes qué? Esto va a estar compuesto de tal manera. Por ejemplo, acá. Si nosotros vemos, estamos mirando fijamente al lector y el recorrido. Está todo conectado. Esto está conectado. Esto está todo. No es que yo lo haya pensado mucho, sino que ya cuando yo he hecho tantos layouts, que ya les muestro más adelante, ya uno de alguna forma u otra ya va quedando, digamos, en tu fuero interno y después te resulta más cómodo. Por ejemplo, ¿cómo resolver esto acá? ¿Me entiendes cómo haces el cambio de estos buitres que están, que no son buitres, son fotos en realidad, porque esto ocurre en Chile en 1910? Vuelan y aparecen acá. Es para hacer ese tipo de zoom. Ese tipo de relación con el material, con el espacio que es este donde tú vas a narrar tu historia, es donde tú tienes que verlo, y en mi caso puntual, en ese lienzo y en la distancia, porque tú te acercas, lo miras y eso te permite mucho mayor conexión con el trabajo que tú haces. Creo que no respondí la pregunta, pero creo que habré algo que pueda ayudar. Siguiendo con el tema del dibujo y los tamaños, hay una frase, voy a parafrasearla, de Bertolt Brecht, que dice algo así como: soy como aquel hombre que va con un ladrillo tratando de explicar cómo era su casa. Y es interesante que yo te he visto en distintas ferias y siempre estás con eso que tienes ahí, que es un libro de sketchbooks o layouts que acabas de decir. ¿Cuál es tu relación con esa práctica constante y sobre todo con eso que estás ahí y que he visto también cómo se lo muestra al público que va pasando acá en Comic Con? Hay varias cosas que, por ejemplo, que uno quisiera poder explicar a veces. Por eso pregunté en un principio si cuánto tiempo teníamos, porque hay cosas que son muy profundas que todos nosotros tenemos en nuestro foro interno. Esto lo he conversado con muchas personas cuando me han dicho: oye, yo dibujaba cuando era pequeño. ¿Okay? Y dicen, dibujaba cuando era pequeño. Y ocurre que todos dibujábamos cuando éramos pequeños. Y de alguna forma u otra, algunos tercos nos quedamos dibujando y otros abandonaron. Porque tenemos dos tipos de lenguaje. Hay más odio, ¿ya? Pero en este caso puntual, decidimos por el oral, porque era mucho más fácil. El dibujar es más complejo porque requiere cierto tipo de, primero, sensibilidad interna, ya, visibilizar algo que está invisible y que hay que buscar códigos, que para eso están los libros de anatomía, de perspectiva, luz y sombra, esos códigos lingüísticos para poder empezar a forjar en nuestra cabeza las ideas que están en nuestro foro interno. Y entonces, por esa razón, los que continuamos con el lenguaje tanto oral como grafo del dibujo, tuvimos que aprender aquello. Y para aprender aquello se requiere, yo creo que una cosa muy específica, la práctica. Y entonces para mí, por eso es importante, yo tomo tus palabras cuando dices que yo siempre estoy exponiendo las páginas, las muestro de una forma a veces casi quijotesca, ya, de estar ahí con mis sketchbooks. A veces, por ejemplo, voy y converso con alguien y le muestro esto, porque precisamente la práctica es lo que te permite no buscar perfección. Nunca se ha tratado de perfección, sino que te permite dilucidar, separar la fricción y darle cierta coherencia a lo que está en tu cabeza y lo que quieres expresar finalmente. Y el dibujar, aparte del oral, te permite ver esas cosas que no son visibles. Y para eso, para poder llegar a ese punto, por ejemplo, está la práctica. Por ejemplo, este sketchbook, tengo muchos de estos, ¿ya? Lo tengo simplemente porque es el que estoy trabajando ahora, ¿ok? ¿Y en qué consiste el sketchbook? Por ejemplo, solamente la práctica.
Y en esa práctica, ¿qué es lo que uno busca? Es cierta naturalidad, ya, por lo que uno quiere resolver. Inclusive le decía anteriormente a una persona que a veces hay una trampa en el sketchbook, porque a veces dice, oye, pero tú queda súper bonito. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque uno está suelto. Esos son bocetos, ¿me entiendes? A veces, por ejemplo, una página, uno se tiende como a apretar, a ponerse más nervioso, entonces no te queda, digamos, con la naturalidad que te podría quedar una página en un sketchbook. Pero en este caso puntual, esa es la gracia, que la práctica después, yo hoy en día, cuando yo miro mis primeras páginas de cazadores, por ejemplo, esto es mucho más suelto que cazadores. Y si me preguntan cuándo yo he disfrutado de dibujar, es ahora. Porque cuando uno está en esta búsqueda, que solamente te lo va a dar la práctica, es conseguir poder darle coherencia a lo que uno está buscando a través de principalmente en esto, en el papel. Yo aquí voy a ser muy quijotesco, voy a seguir prefiriendo el papel, ya, porque eso te permite, mira, se acaba de caer parte del watch, te permite una conexión más, te permite una conexión más fácil. Bueno, hágame otra pregunta porque creo que ¿Citos antes de tomar una página? Sí, no. Sí, no. Primero, por ejemplo, esto es un boceto de Batman. Mire, te voy a mostrar una. Para esto, por ejemplo, el boceto que hago es muy mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero lo que hago es conocer a los personajes. Por eso muchas veces he llegado a dibujar hasta 50 veces a un mismo personaje, porque lo quiero conocer. Y después acá no es tanto planificación, porque ya lo conozco, ya sé con el sol, ya sé en qué lugar va a estar. Entonces, mira, acá voy a mostrar una página. Esto me gusta, por ejemplo. Eso es lo que te permite la soltura de los bocetos. Y esto es rápido, eso es lo que puedes conseguir acá. Esto, por ejemplo, este es un cómic que voy a trabajar el próximo año, ¿ya? Pero ya estoy haciendo este layout. ¿Y por qué lo hago? Y lo voy detallando porque voy entendiendo cómo van a ser los personajes en el mundo donde ellos van a estar, y la ropa, la forma, el tipo de iluminación para darles el mood y lo que yo quiera transmitir con ellos. Esto después obviamente va a quedar para la posteridad, porque esto sí va a terminar en una página como está aquí. Aprovecho de mostrar más sketches. La gracia del sketch, insisto, te permite esa práctica de poder soltarte. Entre más sueltas, piensa en un detalle importante: los tenistas, cuando golpean la pelota en un match, en un partido, lo están pensando, porque lo practicaron 1.000.000 de veces. Voy a dar una referencia súper antigua. André Agassi golpeaba la pelota contra una pared 1.000 veces, y ya cuando estaba en el partido, él no pensaba, oh, viene la pelota, tengo que golpearla para la izquierda. No, lo tiene tan memorizado y lo hace tantas veces que el golpe le sale el perfecto, ¿ya? Y para eso es la práctica del sketch, para que esto aquí al final te resulte algo que yo creo que, insisto, yo no busco la perfección, la fluidez. Y uno puede resolverlo, me resuelva fácil, me refiero a fluidez, ojo, y esto es importante. Yo sé que me extiendo, pero quiero decir varias cosas. Fluidez para uno, porque el que dibuja es uno. Entonces uno no tiene que estar sufriendo, tiene que estar disfrutando el proceso de él dibujar. Eso. ¿Profes? ¿O estás con un par de páginas al mismo tiempo trabajando? No, es una por vez. Ya. Lo que sí puedo hacer, digamos, de forma paralela es tomar, por ejemplo, hago lápices de una página, las entinto, puedo tomarme un día y tomar otro cómic y puedo trabajarlo bajo otro, por ejemplo, acá como en este caso, con colores, por ejemplo. Eso va a cambiar y dependiendo del proyecto. Sí, la gente en sus casas, escuchó el barullo que hubo porque justamente hay una actriz de live action de One Piece, figura muy importante en el manga, y sé que estamos terminando, pero veo en la mesa también una figura muy importante para nosotros en Chile.
como es Mortis. Entonces, Víctor, si nos puedes contar brevemente cómo fue trabajar con Mortis y también, a lo mejor ahora que estamos en Comic Con, cómo reacciona la gente al ver estos personajes tan importantes para nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, en el caso del cómic Mortis, trabajamos con Miguel Ferrada en el guión. Fue un trabajo bastante fluido, lo que permitió, creo yo, en el caso de La Senda del Exceso, hacer un cómic que es bastante, no es porque lo diga yo, sino que por lo que hemos recibido de feedback, ya un cómic que funciona muy bien en varios aspectos porque corrimos el cerco de Mortis. Mortis estaba ahí y nosotros lo corrimos bastante hacia un lado, y eso resultó que en el trabajo con Miguel funcionó perfectamente. Yo creo que acá también permite, en este caso puntual, de que en el caso del personaje Mortis, que viene a ser como de estos pilares de la historieta chilena, junto a otros como Condorito, por ejemplo, ya poder mantenerlo, digamos, vigente, me parece que es un punto a favor y hace que sigamos trabajando con estos personajes para mantenerlo, digamos, en el colectivo nacional y después ojalá expandirlo de forma internacional, que yo creo que sí tienen el potencial para que... ¿Y qué tal en un evento como este, la interacción con los visitantes, con los clientes en el fondo, porque son clientes que te compran tu producto, al momento de ver tus originales, conversar contigo sobre tu arte? ¿Sabe qué? Mira, hay varias cosas que, por ejemplo, a mí me gustan. Una es cuando la gente ve esto. Les veo sus rostros, les veo sus ojos, ese pequeño shock ya de ver Al artista. No es lo mismo hojear la revista que tener el original en la mano. Exactamente, y y ojo, que por ejemplo sucede que a veces como que cuesta, hay gente que dice, oye, esto es más grande, esto está dibujado a mano, esto es como que le genera ese pequeño glitch mental, y entonces eso me gusta que ocurra porque de esa forma el lector, o las personas van entendiendo que yo lo veo como un trabajo... Lo veo un trabajo que tenga esta cosa de ser único, que permita que las personas que lo ven se le quede, digamos, en la memoria, y va a ser difícil, digamos, en ese aspecto de decir, les cambia ya al menos un pequeño porcentaje de la visión que tiene con respecto al medio de la historieta. Muchas gracias, Víctor, por estar y compartir con nosotros tus palabras, sino también por los originales que nos mostraste, el sketchbook, y llamar a la gente también a seguir el trabajo tuyo de Víctor Abarca. Si bien esto va a salir después de la Comic Con, Ariete siempre está en todas las ferias, va a estar en el Salón Internacional de la Historieta, va a estar en TIC seguramente, así que ya saben las personas, sigan el trabajo de Víctor Abarca, gran dibujante, y tú, bueno, puedes seguir también en el stand trabajando. Muchas gracias. Gracias, Víctor, a ti por la entrevista. Y eso, disfruten los cómics de Ariete y los cómics de Víctor, así como nosotros vamos a seguir disfrutando de esta Comic Con y las próximas entrevistas aquí en Chansay Art.